Escuchamos en el Evangelio esta oración que hace el Hijo, Jesucristo, a su Padre, dándole gracias porque ha escondido estas cosas a los sabios y entendidos y se las ha revelado a los pequeños. Y también hoy coincide que celebramos con San Buenaventura, pues un doctor de la Iglesia. Y el caso es que esa sabiduría de los doctores de la Iglesia y de los padres de la Iglesia ha sido dada por Dios. No es una sabiduría del mundo que se adquiere por la experiencia o conocimiento a través de la razón. Es una sabiduría de Dios. Y Dios se los da a los pequeños. Los pequeños, sabemos que el niño en el Evangelio es aquel que tiene la capacidad de asombrarse, de sorprenderse por la obra de Dios. No por lo que él alcanza a conocer o lo que va descubriendo, sino por lo que Dios le va descubriendo a él, por lo que Dios le va mostrando. Y también en el Evangelio el Señor nos decía que Él, Jesucristo, ha recibido todo del Padre. Todo me ha sido entregado por mi Padre. Por tanto, en ese asombro, en esa capacidad de sorprenderse, se asombra y descubre que todo le ha sido dado por Dios. Por eso surge en él, por un lado, la acción de gracias, una constante oración de acción de gracias, pero también una fidelidad, porque sabe que lo que está recibiendo es un don. Por eso procura en todo momento ser fiel al don que ha sido dado, el don de la vocación, el don de la vida. Y como nos decía el Señor el domingo, que nos hablaba de aquellos que escuchan la palabra y la entienden y son los que van a dar frutos, pues ese pequeño, ese niño, el niño del Evangelio es aquel que escucha y entiende la palabra de Dios y la comprende como Dios se le está diciendo. ¿Sí? No solamente recibe todo de Dios, se asombra por lo que Dios le da, sino que a la vez lo entiende como Dios se lo está diciendo. Pues veíamos en la primera lectura a este pueblo de Asiria que es enviado por el Señor para azotar al pueblo de Israel, para corregirlo también, pero ellos no entienden, decía el profeta, ellos, el pueblo, no lo entiende así, no lo entendía como Dios lo entendía, ¿sí? Sino que no es eso lo que piensa en su corazón, sino que exterminar, aniquilar naciones numerosas. Aun realizando lo que el Señor le está mostrando y siendo enviado por el Señor, este pueblo no entiende lo mismo que Dios. Ha escuchado la palabra del Señor, el Señor ha movido su corazón para que fuera el pueblo de Israel, pero no lo entendía como el Señor lo entendía. Por tanto, podemos ver que no va a dar el fruto que el Señor quiere que dé, ¿sí? Haciendo alusión a la parábola del buen sembrador que el Señor nos da el domingo. Por tanto, es importante entender las cosas que el Señor nos revela, pero a entenderlas como Él no las entiende. Por eso el Señor quiere que en todo momento estemos con esa escucha de recibir, pero a la vez con la capacidad de asombrarse, es decir, asombrarse por la obra que el Señor está haciendo. Solamente el que ve que es Dios el que está obrando y no es Él, o sea, no se enorgullece, no se vanagloria como este pueblo de Asiria, que creía que era por su fuerza, sino que reconoce que Dios es el que está haciendo la obra, solamente es el que va a poder dar fruto. Y solamente es el que va a poder crecer, como nos decía el Señor, permanecer en esa sabiduría de los hijos de Dios. Pues el Señor nos quiere conceder esa gracia de poder ser pequeños del Evangelio, poder estar escuchando y entendiendo la palabra de Dios. Pero solamente es posible si nosotros tenemos esa actitud de recibir, de asombrarnos, de querer recibir todo del Señor y serle fieles a Él todo cuanto nos da. Pues también que el Señor nos dice que el Hijo, nadie conoce al Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar, pues a nosotros nos ha revelado a Dios Padre. Pues por tanto tenemos que ser fieles a ese conocimiento, pero no es un conocimiento intelectual, sino que es un conocimiento del amor, ¿sí? Conocer en la Sagrada Escritura es amar, y amar al Padre implica hacerlo por el Hijo. Solamente podemos amar al Padre si lo hacemos por el Hijo, como el Hijo lo ha realizado. Por eso nosotros, al recibirle a Él en la Eucaristía,
es la manera como nosotros amamos al Padre, pero no solamente por recibirle a Él, sino que cuando vivimos como Él vive, cuando nos dejamos convertir, transformar por Él en lo que Él nos invita y en cada momento nos va mostrando. Pues que el Señor nos conceda esa gracia de ser niños como el Evangelio, para poder permanecer fieles al Señor y permanecer junto al Señor y también agradándole en todo cuanto a Él le agrada. Pues Madre Santa, a ti te pedimos esa gracia, a ti Madre de la Eucaristía. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos